En medio de la calma, una pequeña niña permanecía de pie, con lágrimas en los ojos y el rostro pálido por el miedo. Su vestido, una vez blanco y reluciente, ahora estaba manchado de tierra y hojas. Sus manos temblorosas se aferraban a la rama de un árbol cercano. Durante horas había deambulado por el bosque, buscando desesperadamente una salida, pero cada sendero la alejaba aún más de su hogar. La niña se sentía sola y atemorizada. Repentinamente, un sonido la sorprendió, haciéndola girar con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Una pequeña criatura, una ardilla, se deslizaba por la rama de un árbol. La niña respiró aliviada al ver que no era algo más peligroso, aunque el miedo persistía. Se sentó en el suelo, con la cabeza entre las manos y comenzó a llorar. En un instante notó un sonido distinto, un susurro entre las hojas. La niña levantó la cabeza y escuchó con atención. El sonido se intensificó y pronto pudo distinguir voces. Alguien la buscaba. Se levantó de un salto, con la esperanza renovada, y se encaminó hacia el sonido de las voces, con la esperanza de hallar un camino de regreso a casa. Mientras corría, la niña gritaba con todas sus fuerzas: «¡Mamá, papá!». Su voz se quebraba por la emoción, pero no se rendía. La esperanza que florecía en el corazón de la niña se desvaneció de repente. Un escalofrío le recorrió la espalda, no causada por la brisa fresca del bosque, sino por una sensación ominosa que la envolvía entre las ramas. Un par de ojos la observaban. No era de un animal, ni siquiera de un ser humano común. Eran ojos penetrantes, fríos y llenos de oscuridad que congelaban la sangre. Las ramas no se movían por el viento, sino por la presencia de esa figura oculta. La niña, con el terror apretándole la garganta, retrocedió lentamente. La tarde caía y las sombras del bosque se extendían, creando un ambiente aún más sombrío. De repente, un toque inesperado en su espalda la hizo gritar. Un hombre grande, con el rostro curtido por el tiempo y una mirada sombría, la sujetaba con una mano mientras blandía un machete en la otra. Aunque la niña intentó correr, el miedo la paralizó y sus piernas se negaron a responder. Un velo oscuro la envolvió y se desmayó. Al despertar, estaba en una cabaña desgastada, en un lecho de paja. El hombre la observaba en silencio, con un rostro inexpresivo. Aún aturdida, la niña se levantó con precaución. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. El hombre no respondió, simplemente la miró con ojos que parecían perforar su alma. La niña experimentó un miedo aún más profundo. «¿Qué deseas de mí?», suplicó. El hombre se aproximó con el machete en la mano y la niña retrocedió hasta chocar con la pared de la cabaña. «No tengas miedo», expresó el hombre con voz áspera. «Solo quiero ayudarte». La niña desconfió. Sus ojos mostraban una mezcla de terror y desconfianza. «¿Ayudarme? ¿Por qué?», cuestionó incrédula. El hombre guardó silencio por un momento y luego, en un tono enigmático, respondió: «Porque tú eres la elegida». El temor se apoderaba de Sofía mientras permanecía en la cabaña del hombre, un lugar sombrío y apartado del pueblo. La apariencia feroz del hombre, con una barba densa y una mirada penetrante, la inquietaba. Sus palabras ásperas solo aumentaban la incertidumbre. «No temas, niña, solo quiero ser de ayuda». Sofía lo miró sin confiar plenamente en él. «¿Quién eres? ¿Qué buscas de mí?», preguntó con voz temblorosa. «Me llamo Marcos y simplemente deseo ayudarte a encontrar el camino de vuelta a casa», respondió con una voz grave pero no hostil. Se sentó en una silla frente a ella. Su mirada, a pesar de su dureza, transmitía cierta amabilidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó Marcos. «Sofía», respondió ella tímidamente. «Encantado de conocerte, Sofía. Soy Marcos, un viejo ermitaño que reside en este bosque».
Se presentó con una sonrisa que suavizó su semblante. Sofía examinó a Marcos con mayor detenimiento y notó una calidez en sus ojos que contrastaba con su aspecto rudo. «¿Cuál es la razón detrás de tu ayuda?», preguntó intrigada. «Porque todos necesitamos ayuda de vez en cuando». Las palabras de Marco resonaron en el corazón de Sofía. Comenzó a sentir una conexión con este hombre a pesar de las notables diferencias entre ellos. «Te agradezco, Marcos», susurró con gratitud. «No hay problema, Sofía. Ahora, cuéntame, ¿cómo llegaste hasta aquí?», preguntó Marcos con amabilidad. Sofía compartió cómo se había extraviado en el bosque. Marcos la escuchó atentamente, con una expresión seria en su rostro. «¿No recuerdas ningún otro punto de referencia?», preguntó preocupado. «No, señor, estaba muy asustada», respondió ella con voz entrecortada. Marcos guardó silencio por un momento, se levantó y se acercó a un estante lleno de libros. Extrajo uno y lo abrió en una página específica. «Echa un vistazo a esto, Sofía», le dijo, señalando un mapa del bosque. Sofía examinó el mapa y Marcos indicó un punto en él. «Aquí es donde te encontré y aquí es donde está tu casa», explicó con paciencia. Sofía comprendió la ruta de regreso a casa y una chispa de esperanza se encendió en sus ojos. Marcos exhibió el mapa del bosque a Sofía y le indicó la ruta para regresar a casa. «Te acompañaré un trecho», ofreció Marcos. «Sigue este camino y llegarás a un río. Cruza el río y encontrarás un sendero que te conducirá a tu hogar». Juntos recorrieron el bosque. El sol se filtraba entre las ramas de los árboles, generando un patrón de luz y sombra en el suelo boscoso. De repente, Marcos se detuvo y señaló hacia adelante un punto en la distancia. «Observa eso, Sofía», expresó con voz grave. Sofía dirigió su mirada hacia donde señalaba y avistó una masiva acumulación de nieve que obstruía el camino. «¿Qué es eso?», preguntó con curiosidad. «Es una avalancha», respondió Marcos con seriedad. «Bloqueó la carretera y nos dejó incomunicados». Sofía contuvo el aliento. La noticia la llenó de una mezcla de miedo e incertidumbre. «¿Qué haremos?», preguntó con voz temblorosa. «No te preocupes, Sofía», la tranquilizó Marcos. «Nos quedaremos en mi cabaña hasta que la situación se normalice». «¿Cuánto tiempo tomará?», preguntó Sofía. «Es difícil de predecir. Podrían ser días, incluso semanas». Sofía se sintió desanimada. La idea de pasar tanto tiempo en la cabaña del hombre le causaba cierta inquietud. «No te inquietes, Sofía. Aquí estarás a resguardo y bien cuidada». Sofía inhaló profundamente y asintió con la cabeza. A pesar de sus temores, reconocía que Marcos tenía razón. La cabaña era la mejor alternativa en ese momento. Los días en la morada se volvieron rutinarios y Sofía colaboraba con Marcos en las labores domésticas, como cocinar, limpiar y recolectar leña. A cambio, Marcos instruía a Sofía sobre la naturaleza, las plantas e incluso los animales del bosque. Con el transcurso del tiempo, la desconfianza inicial de Sofía se disipó. Marcos dejó de ser percibido como un extraño y se convirtió en un protector. Marcos, a su vez, halló en Sofía la compañía que tanto ansiaba. Las noches las compartían junto a la chimenea, contando historias y compartiendo sus sueños. Sofía compartía detalles sobre su familia y amigos, mientras Marco le hablaba de su pasado y sus experiencias viajando por el mundo. Sofía se encontraba dentro de la cabaña del hombre, colaborando en la organización de algunos libros en un estante, cuando de repente su atención se posó en un cuadro pequeño y polvoriento. Lo tomó con precaución y examinó detenidamente la imagen. Era la pintura de una mujer joven y hermosa que sostenía a su bebé en brazos. «¿Quiénes son?», preguntó Sofía con cierta curiosidad.
El hombre grande guardó silencio por un instante mientras sus ojos reflejaban tristeza y nostalgia. «Era mi esposa y mi hija», respondió con voz baja y temblorosa. Sofía se sintió apenada por tocar un tema tan delicado. No quería incomodar a Marcos, pero la curiosidad le impulsaba a seguir preguntando. «¿Qué les ocurrió?». Marcos suspiró y sentándose en una silla, quedó contemplando el cuadro durante un largo momento. «Fallecieron en un accidente hace muchos años», relató con voz entrecortada. «Fue un periodo muy difícil para mí. Nunca pude superar su pérdida». Sofía se sentó al lado de Marcos y posó una mano en su hombro, experimentando una profunda empatía por el hombre grande. «Lo lamento mucho, Marcos», expresó sinceramente. «No puedo imaginar lo que debes haber pasado». Marcos expresó su gratitud hacia Sofía por sus palabras. Un momento de silencio se instauró entre ellos, compartiendo la tristeza del momento. «Quiero que tengas esto. Es un recuerdo de mi esposa y mi hija», dijo Marcos. Sofía aceptó el cuadro con precaución y lo contempló con ternura. Le aseguró a Marcos que lo conservaría como un tesoro en un antiguo baúl escondido en el ático. Posteriormente, Sofía se topó con una fotografía que la dejó sin aliento. La imagen mostraba a una niña pequeña de alrededor de 5 años con un rostro angelical y una sonrisa radiante. Era como si estuviera mirándose en un espejo. La niña de la foto era muy idéntica a ella. Confundida y lleno de interrogantes, Sofía se dirigió a Marcos, quien se encontraba en la cocina preparando la cena. «Marcos, ¿quién es esta niña?», preguntó Sofía con voz temblorosa. Al ver la imagen, Marcos quedó momentáneamente paralizado. Su rostro se llenó de sorpresa, tristeza y temor. «Es una niña que conocí hace mucho tiempo», respondió Marcos con voz apenas audible. «¿Es parecida a mi madre?», preguntó Sofía con la esperanza de obtener una respuesta definitiva. Marcos se sumió en el silencio, incapaz de hallar las palabras adecuadas. La presión de la mirada de Sofía, cargada de expectación y dolor, lo instaba a revelar la verdad. De manera evidente, Marcos intentó cambiar el tema al sentirse incómodo. «Sofía, mañana la carretera estará despejada. Podré acompañarte hasta la ciudad», comunicó con un tono forzado. Sofía asintió sin apartar la vista de la fotografía. Su mente era un torbellino de preguntas y emociones. «No consigo conciliar el sueño», le confió Sofía a Marcos mientras estaban sentados junto a la chimenea. «Esa niña de la foto me recuerda a alguien». Marcos permaneció en silencio observando las llamas danzar en la chimenea. «Yo también la conozco», respondió con voz grave, «y su historia está estrechamente vinculada a la tuya». Sofía se aproximó a Marcos y lo tomó de la mano. «Por favor, Marcos, cuéntame la verdad». «Será mejor que descanses, niña», le aconsejó el señor Marcos con una voz apacible y paternal. Sofía, exhausta por la avalancha de emociones y la falta de sueño, se acomodó en el sofá de la cabaña. Se quedó dormida con la foto de la niña aún entre sus manos. Al despertar, la luz del sol se filtraba por las ventanas de la cabaña. Estaba cubierta con mantas y una almohada. En la mesa se encontraba una taza de café humeante y un plato con huevos revueltos y pan francés. En ese instante, el señor Marcos ingresó a la cabaña, la miró con una sonrisa y le dijo: «Buenos días, Sofía. Los pajaritos me contaron que hoy era un día especial para ti». Sofía se quedó asombrada. «¿Quién te informó que ese es mi desayuno favorito?», preguntó con sorpresa. Marcos, manteniendo una sonrisa, respondió: «Los pajaritos tienen sus secretos, Sofía, pero dime, ¿te gusta el desayuno?». Sofía sonrió y se sentó en la mesa. El aroma del café y el sabor de los huevos revueltos le evocaban un recuerdo de su madre. Disfrutó de la comida, experimentando una extraña sensación de paz y seguridad.
Gracias, señor Marcos, esto está delicioso, expresó Sofía con mucha sinceridad. De nada, Sofía, respondió Marcos con una mirada llena de afecto. El sol ascendía en el horizonte, pintando el cielo de un intenso naranja, cuando Marcos y Sofía comenzaron su travesía. La carretera, cubierta por un manto blanco de nieve, se extendía ante ellos como un lienzo interminable. Su meta era alcanzar el pueblo más cercano a varios kilómetros de distancia. Sofía, con su pequeña mochila y botas impermeables, caminaba con paso decidido junto a Marcos. A pesar de la incertidumbre que pesaba sobre sus hombros, una chispa de esperanza brillaba en sus ojos. Los primeros kilómetros transcurrieron relativamente fácil. La nieve crujía bajo sus pies y el aire fresco llenaba sus pulmones. Marcos, con su experiencia en la naturaleza, guiaba a Sofía por el camino correcto, señalando huellas de animales y formaciones rocosas que le indicaban la dirección. Sin embargo, la naturaleza pronto reveló su lado más desafiante. El viento soplaba con mucha fuerza, azotando sus rostros con ráfagas de nieve. La temperatura descendió, convirtiendo cada paso en una prueba de resistencia. A medida que avanzaban, el trayecto se tornaba aún más arduo. Montículos de nieve se acumulaban obstaculizando su camino, obligando a abrirse paso con esfuerzo. La luz solar disminuía, dando paso a un crepúsculo prematuro. El cansancio empezó a afectar a Sofía, sus piernas flaqueaban y su respiración se aceleraba. Marcos, al notar su estado, la alentaba con palabras amables y gestos de apoyo. Extendió su mano para asistirla en la escalada de una pendiente pronunciada y compartió un sorbo de agua caliente de su termo. En un momento determinado, se toparon con un río congelado. Marcos, con cautela, evaluó la densidad del hielo y concluyó que era seguro cruzarla. Avanzaron uno tras otro, pisando con precaución la superficie resbaladiza, con el corazón latiendo aceleradamente ante el riesgo. Al llegar la noche, la oscuridad los envolvió por completo. Marcos encendió una linterna que les permitió avanzar con lentitud. El frío se intensificaba y la nieve caía con mayor fuerza, dificultando la visibilidad en medio de la tormenta. Sofía tropezó y cayó al suelo. Una punzada aguda recorrió su tobillo. Marcos la levantó con cuidado y la examinó. Afortunadamente, solo era una torcedura. La ayudó a sentarse en una roca y le vendó el tobillo con un pañuelo que llevaba en su mochila. A pesar del dolor y la fatiga, Sofía se resistía a rendirse. La imagen de su madre, la foto de la niña y la esperanza de un futuro mejor le impulsaban a seguir adelante. El gigante de la nieve, como apodaba cariñosamente a Marcos, se encontraba en una batalla desigual. La ventisca rugía con furia, azotando su rostro con agujas de hielo y convirtiendo cada paso en un esfuerzo titánico. Sofía, a pesar de su pequeño tamaño, luchaba con tenacidad a su lado. La imagen de su hogar, a solo unos kilómetros de distancia, la impulsaban a seguir adelante. Sin embargo, las fuerzas de Marco flaqueaban. La nieve acumulada multiplicaba el esfuerzo necesario para avanzar y la noche caía con rapidez. Un escalofrío recorrió su cuerpo, no solo por el frío, sino por la impotencia de no poder cumplir su promesa de llevar a Sofía a salvo. En un último esfuerzo, Marcos cargó a Sofía sobre sus hombros. La niña, con su corazón palpitante de miedo y agradecimiento, se aferró a su cuello con cada fuerza. Cada paso era una agonía, pero la esperanza de llegar a su destino los mantenían en movimiento. La tormenta crecía, la nieve caía con tal intensidad que era difícil distinguir el camino. Marcos, guiándose por la intuición y la memoria del terreno, avanzaba a trompicones, luchando contra la ventisca que amenazaba con tragarlos. De repente, un traspié hizo que Marcos se derrumbara sobre la nieve.
un gemido escapó de sus labios, mezclada de dolor y frustración. La niña, al sentir la caída, se liberó de su brazo y lo miró con ojos llenos de lágrimas. «No te angusties, Sofía, estamos a punto de llegar, observa». Levantando su mano, señaló hacia un punto en el horizonte, entre la niebla y la nevada, donde se divisaban las luces de la ciudad. Un suspiro de alivio se escapó de los labios de Sofía. «Conozco tu casa, pero ya no tengo fuerzas para llevarte hasta allí», respondió Marcos con una sonrisa tenue. La desesperación se apoderó de Sofía, ya que no podía abandonar a Marcos en el estado que se encontraba. Tras reflexionar brevemente, una idea audaz cruzó su mente. «Quédate aquí, voy a buscar ayuda», dijo sin titubear. Sofía se lanzó hacia la ciudad. La nieve le azotaba el rostro, dificultando su avance, pero la adrenalina y la determinación la impulsaban en cada paso. Gritaba pidiendo auxilio, con la esperanza de que alguien lo oyera. Corrió durante lo que parecieron horas, sorteando obstáculos y enfrentándose a la tormenta. Finalmente, llegó a una casa iluminada y golpeó la puerta con insistencia. Un hombre robusto abrió la puerta, sorprendido por la presencia de una niña empapada y temblorosa. «Por favor, señor», suplicó Sofía. «Un hombre se está congelando en la montaña, necesita ayuda». Conmovido por la súplica, el hombre actuó rápidamente. Organizó un equipo de rescate y junto a Sofía se encaminaron hacia el lugar donde se encontraba Marcos. Al llegar, descubrieron a Marcos tumbado en la nieve, inconsciente y con la piel pálida debido al frío. Lo colocaron en una camilla y lo trasladaron a la ciudad, en donde recibió atención médica de inmediato. Gracias a la valentía y la determinación de Sofía, Marcos se libró de una muerte segura. La tormenta que había puesto a prueba su resistencia también había fortalecido el vínculo que los unía. Las luces del hospital iluminaban la habitación con una luz blanca y fría. Sofía, aún con la adrenalina fluyendo en sus venas, descansaba en la camilla, con su cuerpo adolorido y su mente aún procesando todo lo vivido. La tormenta, el rescate y la llegada al hospital. Todo se entrelazaba en un remolino de emociones. De repente, la cortina que dividía su espacio del resto de la sala se abrió de golpe. Una figura femenina y con lágrimas en los ojos se precipitó hacia ella. Era su madre, con el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de alegría y angustia. «Sofía, mi amor», exclamó, envolviendo a su hija en un abrazo fuerte. «¿Dónde has estado? Te he buscado por todas partes». Sofía, con la voz entrecortada por la emoción, le narró a su madre todo lo que había experimentado desde que se separaron. La tormenta, el encuentro con Marcos, la travesía por la nieve y el rescate. Cada detalle, cada emoción y cada miedo. Su madre la escuchaba con avidez, con sus ojos empapados por las lágrimas. No podía creer que su hija, a quien había dado por perdida, estuviera sana y salva. La culpa por no haberla cuidado mejor la inundaba, pero la alegría del reencuentro era más fuerte. «Gracias», expresó Sofía a su madre, acariciando su rostro. «Agradezco que nunca te hayas rendido». En ese instante, la madre de Sofía se alejó de la cama, observó a su hija con una mirada llena de amor y esperanza, para luego encaminarse hacia la salida de la habitación. Al quedarse sola, Sofía experimentó una sensación de paz y tranquilidad. La tormenta había pasado y ahora se encontraba a salvo en los brazos de su madre. Repentinamente, la cortina de la sala se abrió de nuevo. La madre de Sofía, con el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza, entró en la habitación. «¿Qué ha ocurrido?», inquirió Sofía, con la voz temblorosa debido a la emoción del reencuentro. No lo sé», respondió su madre con la voz apenas audible.
parece que hay algo en tu pasado que aún no conocemos. La madre de Sofía la escuadriñó con una intensidad que generó escalofríos. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación, roto solo por el sonido de la respiración agitada de ambas mujeres. De repente, la madre de Sofía se encaminó hacia la puerta y salió sin pronunciar palabra. Sofía la observó con sorpresa, incapaz de comprender su comportamiento. Minutos después, la madre de Sofía regresó, pero no estaba sola. A su lado se encontraba un hombre alto y fornido, con una barba espesa y ojos penetrantes. Un hombre que, a pesar del transcurso del tiempo, Sofía reconoció de inmediato. «Marcos», susurró con la voz apenas audible. El hombre la miró con una sonrisa triste y llena de ternura. «Sofía», expresó con voz grave, «ha llegado el momento de que conozcas la verdad». Las palabras de su madre resonaban en la mente de Sofía como un eco lejano. Marcos, el hombre que la había rescatado de la tormenta, no era un desconocido, sino su abuelo. Un torbellino de emociones inundaron a Sofía. Sorpresa, confusión, dolor, ira, un vendaval de sentimientos que la dejó sin aliento. Su madre, arrodillada a sus pies, lloraba amargamente, implorando perdón por el error que había cometido. «Sofía, hija, perdóname, no sabía que Marcos era tu abuelo. Si lo hubiera sabido, nunca lo habría apartado de mi vida. He vivido con la culpa de la muerte de mi madre durante tantos años y ahora me doy cuenta que he causado aún más daño. No solo eso, he vivido con un profundo resentimiento hacia Marcos y lo he culpado por la muerte de mi madre, sin considerar el dolor que él también estaba experimentando. He sido egoísta y ahora me arrepiento de mi comportamiento». Sofía se incorporó de la cama y se aproximó a su madre. La abrazó con fuerza y le dijo: «No te culpes, mamá. Todos cometemos errores. Lo importante es que ahora lo sabemos y podemos empezar a sanar juntos». En ese momento, Marcos se acercó a ellas y las contempló con una sonrisa triste. «Gracias, Sofía. Tu perdón significa mucho para mí», dijo con una voz temblorosa. Los tres se sentaron en la cama y hablaron durante horas. Sofía se enteró de la historia de amor entre su abuelo y su abuela, de la felicidad que habían compartido y del dolor que les había causado la muerte de su hija. También escuchó las razones por las cuales su madre se había alejado de Marcos y cómo el dolor y la culpa la habían cegado ante la posibilidad de que él también estuviera sufriendo. Al final de la conversación, Sofía comprendió que la situación no era culpa de nadie. Todos habían sido víctimas de una tragedia que los había marcado para siempre. Lo importante era que ahora se tenían los unos a los otros y podían empezar a reconstruir sus vidas. Sofía miró a su abuelo con una mezcla de emociones en su rostro. Ahora comprendía todo. Ahora entendía el porqué de las fotos y el porqué de su mirada triste y melancólica. El anciano, con el rostro marcado por la pena y el tiempo, tomó la palabra y narró con voz temblorosa los eventos que habían marcado su vida. «Comencé a entrar en un estado de profunda depresión. La culpa me corroía. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor y que no tenía ninguna razón para seguir adelante. En mi desesperación, intenté quitarme la vida en varias ocasiones, pero algo interno me detenía. Una fuerza interior que me sugería que no era el momento, pero que aún tenía que cumplir». Marcos narró cómo la naturaleza se transformó en su refugio, en su confidente. Los árboles, las montañas, los ríos, todo le proporcionaba una sensación de calma y serenidad que no encontraba en ningún otro lugar. Aprendí a vivir en armonía con la naturaleza, a apreciar la belleza de las cosas y a valorar la vida. Comencé a reflexionar sobre mi pasado y comprendí que la culpa no devolvería a mis seres queridos. Por eso, decidí transformar mi dolor en una fuente de fortaleza y en un impulso para seguir adelante. Marcos compartió cómo, paso a paso, logró reconstruir su existencia.
Se sumergió en la carpintería, dando forma a hermosas creaciones con la madera que él mismo labraba. Optó por una vida de ermitaño, adoptando un estilo de vida simple y austero. Marcos admitió que no fue un camino fácil, pero que con el tiempo halló la paz interna. Aprendió a perdonarse a sí mismo por lo que no podía cambiar. Ahora, al contemplarte, Sofía, al ver reflejado en tu rostro la viva imagen de tu madre, siento que finalmente puedo iniciar el proceso de curación. Las palabras de Marcos resonaron en el corazón de Sofía. Se aproximó a su abuelo y lo abrazó con firmeza, experimentando una conexión profunda con el hombre que había atravesado tantas penurias. Abuelo Marcos, te quiero y quiero que sepas que no estás solo. Ahora estamos juntos y juntos superaremos el dolor del pasado. En ese instante, Sofía comprendió que el perdón constituía la llave para abrir las puertas del futuro, un futuro en el que ella y su abuelo Marcos podrían construir una nueva relación basadas en el amor, la comprensión y la esperanza. Las expresiones de Marcos resonaban en la mente de Sofía, dejando tras de sí un rastro de incógnitas sin resolver. Una de las preguntas más intrigantes, la que generaba mayor curiosidad, era cómo él tenía tanto conocimiento sobre ella. Con una mezcla de curiosidad y asombro, Sofía se volteó hacia su abuelo, fijando la mirada en sus ojos con una intensidad que solo una respuesta sincera podría calmar. «Abuelo Marcos», inquirió con la voz temblorosa. «Hay algo que no entiendo. ¿Cómo supiste que era tu nieta? ¿Y cómo conocías mi comida favorita?» Marcos, con la mirada impregnada de nostalgia y pesar, se sumergió en un relato que entrelazaba su historia pasada con el presente de Sofía, tejiendo una narrativa de amor, dolor y esperanza. Marcos comenzó diciendo: «Sabía que nunca podría regresar a tu madre. Su dolor era abrumador y su rechazo era una barrera infranqueable, pero eso no significaba que dejara de amarla o que la borrara de mis pensamientos. Ella siempre ocupó un lugar en mi corazón y tú también», continuó Marcos dirigiéndose a Sofía. «Desde el instante que naciste te observé desde la distancia. Vi cómo crecías, tus alegrías y tus tristezas. Fui testigo silencioso de tu transformación en una joven hermosa e inteligente». Marcos describió cómo en secreto bajaba de las montañas para observar a su hija y a su nieta. Se convertía en un espectador silencioso, en un fantasma que las protegía sin ser visto. Sabía que la madre de Sofía no lo quería cerca, pero él no podía evitar de sentir la necesidad de estar cerca de ellas. «Cuando te vi perderte en la tormenta, supe que tenía que actuar. No podía permitir que te pasara nada. Usé mis habilidades de supervivencia para rastrearte y llegar hasta ti. Y cuando te encontré inconsciente y vulnerable, reconocí al instante la viva imagen de tu madre». En ese instante, Marcos se levantó de la cama y se acercó a la ventana con la mirada perdida en el horizonte. «Tu madre era mi vida, Sofía, y ahora tú eres la luz que me guía en la oscuridad. Saber que estás a salvo, que eres feliz, es el mayor regalo que he recibido». Sofía, conmovida por las palabras de su abuelo, se acercó a él y lo abrazó con fuerza. En ese abrazo no solo se unían dos generaciones, sino dos almas que habían estado buscándose durante años. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta reflexión. Mi nombre es Milagros Medina, te doy la bienvenida y te invito a ver mis videos, pues estas historias merecen ser contadas.